En el mar la vida es más sabrosa. Por acá se producen también quesos deliciosos como el panela. La gordita de horno. ¿Qué hubo? Estamos en Maito. Acompáñenme a conocer. Y ahorita nos encontramos en una carretera que nos adentra al Maito viniendo desde Puerto Vallarta. Que desde Puerto Vallarta al Maito son como entre 2 horas y media más o menos. Esta carretera la verdad es que está bien linda, está llena de montañas, de naturaleza, el mar en todo su esplendor. La verdad estoy bien emocionado por conocer el Maito, ya que se ve que es un lugar bien especial, bien mágico. He visto que todavía conserva como toda esa parte virgen, como que uno vaya a desconectarse, ¿no? De cosas que quiere soltar por un momento y conectarse con uno mismo. Acompáñenme a este video que va a estar bien padre. Vamos a ir descubriendo varias cosas, va a ser una aventura de verdad que bien suave y sin más. Continuamos. Y ahorita estamos en el Tuito, un pueblito muy encantador que queda de pasada yendo hacia el Maito. Está como a 1 hora y media más o menos de Puerto Vallarta. Qué padre están las letras, como así con relieve. Cabo Corrientes, que es el municipio donde está el Tuito. Un señor acá en el campo. La verdad es que bien padres. Artesanal. La verdad se ve un lugar muy encantador y nos llama mucho la atención porque dicen que por acá se come bien rico. Aparte por acá se producen también quesos deliciosos como el panela. También unos panes artesanales. A ver si ahorita vamos a comprar uno. Y pues por lo pronto venimos a desayunar. Realmente no tenemos un lugar en específico. Vamos a llegar y un lugar que nos vibra, que nos lata y le vamos a dar. Y pues bueno, vamos a ello. Vamos a probar aquí el queso panela, que es algo que por acá lo hacen y se presume que les queda delicioso. Qué rico, súper fresco, ¿eh? A Luna le está encantando. Bien rico, la neta. Pues ya terminamos de desayunar acá en el Tuito, ¿qué tal? Bien rico. Híjole, algo que me encanta de los pueblos así... La calidad, ¿no? De sus alimentos. Ajá, y la calidez como de hogar. O sea, sientes que estás en... Literal que te abren las puertas de su casa y te sirven. Ahí me transmiten como su tranquilidad, ¿no? Como que uno llega, ¿qué hay que hacer? Que todo acelerado y calmado. Relax. Ay, que todo está bien. Y la neta, ahí donde comimos 170 pesos por los 3. O sea, yo me pedí 2 burritos que te lo dan acompañado de frijoles y una ensalada. Ajá. Y también nos regalaron queso panela. Sí, delicioso. Queso, la neta, delicioso. Erika se pidió lo mismo. Y un cafecito de la olla delicioso. Café de olla. Un refresquito y también es un agua de Jamaica. Y el desayuno de Luna que... Le dio un desayuno de campeones. Que hasta nos lo trajimos. 170 pesos, bastante bien, la neta. El lugar bien bonito, encantador, rodeado de montañas. Y también a lo que siento yo es que se siente más como viento, ¿no? Por sí, acá porque está aparte más alto, corre el aire súper rico y sí refresca. A pesar de que se siente el clima húmedo de playa, pero también se siente bien rico el airecito. Refrescante. Ajá. Sí, porque incluso en la carretera empiezas a ver como que empiezan a haber menos palmeras, empiezas a ver más como pinos, ¿no? Ajá, sí. Empieza a haber más otro tipo de vegetación porque empieza a subir. Entonces, pues bueno, ahorita nos dirigimos hacia el Maito. Esta fue una parada obligatoria que tenemos que hacer porque pues la neta... Hacia el pan artesanal, ¿no? De acá también recomiendan mucho el pan artesanal, entonces vamos a probar un panecito dulce artesanal y pues... Vamos a ir. Donde nosotros llegamos a desayunar se llama Lonchería La Placita, que está aquí en mero enfrente donde está la presidencia municipal, el kiosco. Aquí enfrente de una esquina lo podrán encontrar. Hay varios lugares, la verdad que se ven bien suaves, que venden de chilaquiles, huevitos, todo tipo de desayunos. La verdad, muy muy rico ahí. Y por esta calle que venimos, por allá donde viene el kiosco, encontramos aquí donde venden pan dulce. Sí, mire, tenemos la rosca, y es de mantequilla con natas. ¡Ay, qué rico! La gordita de horno, la galleta también es muy rica. Tenemos la conchita. ¡Uy, qué rico! Y el picón. ¡Wow! Son muy típicos de aquí, ¿cierto? Sí, aquí las hacemos. ¿Qué llevaremos? Tócale, tacto. Mire, esta es la galleta esa de arito. ¿No quiere una, bebé? Agarre una. Ah, gracias.
¿Qué tal? ¿Él no quiere? Sí, muchas gracias. Vamos a probar aquí. Sí, también rico, con un cafecito. Y esta es la gordita de horno, mira. Si gustas probarla. Y pues ahora sí encontramos los panes artesanales. Bueno, han de vender varios, ¿no? Pero en esa casita la verdad es que la señora... Bien linda. Súper linda, de que prueben este, el otro, para que vean cuál les gusta, ¿no? Y nos venimos comprando unas que son como conchitas, ¿no? Como conchitas y galletas. Y unas galletitas. Si andan por acá en el Tuito, vienen de pasada, súper recomendados ahí. Probamos de varios y súper bueno, la neta, chequen. Y pues bueno, ahora sí, ya bien empacados, bien desayunados y con postrecito y todo. Nos vamos ya. Vámonos para el Maito, que de camino nos quedan como 58 minutos, nos marca el mapa. Vamos ahí. Y pues sí, ya estamos acá en Maito, en el hotel que nos vamos a hospedar, que se llama El Rinconcito. Vamos a recorrerlo, la verdad es que nos gustó bastante, ya que es así como muy tropical, muy a gusto lo que andamos buscando para desconectarte por acá en este paraíso. La verdad está bien bonito aquí enfrente del mar. Déjenles muestro. Como pueden ver, todo así muy rústico. La neta es que ahí me encanta, las hamacas por allá, un área de estar para tomarte por acá unas cervecitas a gusto, sus asadores por acá. Y aquí vemos esa parte para estar, donde hay unas hamacas, bien a gusto aquí, con este clima tropical. De hecho hoy está haciendo algo de viento, bien rico la verdad. Acá en la hamaca ahorita me voy a tirar bien a gusto aquí en el hotel El Rinconcito. Y al llegar, este es un área que tienen como de estacionamiento. En el mar la vida es más sabrosa. Tienen por acá el área para comer, donde está el restaurante, la barra y todo por allá. Y por acá podemos ver las habitaciones. Y esta mera es la habitación acá en El Rinconcito. Tiene su aire acondicionado. Y acá está la cama. También tiene abanico. Algunas habitaciones tienen balconcitos, solo hay que preguntar. Por ejemplo, esta tiene el suyo, con vista al mar. Las palmeras por acá. Y pues básicamente esta es la habitación, su baño también por acá, con regaderas. Aquí te ponen tu jaboncito, papel de baño, lo básico. Esta es la habitación del Rinconcito, que el precio por noche son 1,300 pesos. Hay tres tipos de habitaciones, la matrimonial, la queen, que es la de nosotros, y la king size, que es la cama más grande. Y los precios van variando, depende de la habitación. Aquí en el balconcito tiene su área de estar también, a gusto. Y por acá vemos la llave de la habitación, muy especial de maderita. Y nos tocó el número 8. Y por acá también podemos ver unos cajoncitos ahí para guardar lo que gustes. Su reglamento por acá. Hora de entrada a las 2 p.m, hora de salida 12. Los humanos perdemos la vida y salud para hacer dinero. Después, perdemos todo el dinero para tratar de tener vida y salud. Wow. Y por acá podemos ver el restaurante, por acá la barra, el bar. Ya tenemos nuestra cervecita por acá. Con fe y confianza puedes mover montañas. La esperanza muere al último. Las banquitas para los niños. Para bebés. Oye, ¿y tu pala? Tráete tu palita. Y por acá una área como palapas. Ahorita, como ven, el oleaje está algo rudo, la verdad. Aparte que este mar es abierto, pero chequen la vista, qué hermosa se ve.
Ahorita estuvimos recorriendo un poco el hotel, la neta es que está bien padre, así muy relajado. Algo que me gustó un montón fue que tiene varias frases de verdad que bien chingonas. Ese es el hotel El Rinconcito, pues una opción por si andas buscando acá en Maito. La verdad es que está bien a gusto, estás aquí enfrente del mar. Por acá tampoco no hay señal de teléfono, es para desconectarte de muchas cosas y conectarte contigo mismo, con la naturaleza. Chequen, les muestro un poco la playa por acá en Maito. Este es mar abierto y es un poco más el oleaje. Ahora sí que si se van a meter por acá, pues yo les recomendaría que con mucho cuidado. Por ejemplo, hoy está haciendo algo de viento y pues el mar sí está, el oleaje acá muy... Sí veo personas bañándose, pero apenas están así como en la orillita, ni siquiera se meten, solo están ahí como mojándose los pies. Pues así es, andamos en Maito, un paraíso escondido muy bonito, que para llegar, déjenme decirle que es algo complicado porque de Puerto Vallarta al Tuito pues sí son curvas y demás. Donde digamos que hay más detalle es del Tuito a Maito, ya que aparte de que son curvas, hay muchos pedazos donde hay como hoyos en la carretera. Entonces yo nomás te paso el dato, la verdad es que la carretera está hermosa, eso, una naturaleza bien pasa de lanza, porque va subiendo a las montañas, por eso es que se siente por acá más aire, ¿no? Como más montañoso todo y sí se siente más viento, pero les paso ese dato de la carretera que la verdad por un lado está hermosa y por otro sí tiene esos detalles, ¿no? Para que tomen sus precauciones, aunque bueno, son 2 horas y media desde Puerto Vallarta que se pasan de volada. Y se fijan, por ejemplo, hoy es viernes y está prácticamente solo, no hay muchas personas, sabemos aquí como 6 personas en total. En el Maito no hay tanto movimiento, entonces eso lo hace una playa bien especial, como muy virgen, por así decirlo todavía. Por ejemplo, Sayulita está bien bonito, pero ya es muy popular. Vas un fin de semana y sí, va mucha gente y hay mucho movimiento porque se ha hecho muy famoso, ¿no? Pero la neta a nosotros nos llamó mucho la atención el Maito cuando empezamos a saber que existía este lugar. El simple hecho de que no haya señal, que esté un poco retirado, desconectarte, ¿no? De tantas cosas, venirte un fin de semana así, la neta, creo que vale un montón la pena. Y pues al desconectarte de un montón de cosas, pues empiezas a conectarte más contigo mismo, ¿no? Con la naturaleza, a estar más como en ese mood. Entonces yo creo que a eso vienes al Maito, nos llamaba mucho la atención vivir esta experiencia y la verdad es que nos está encantando este lugar. También tengo entendido que hay lugares donde puedes acampar, incluso en este hotel creo que tienen esa opción para acampar y es más económico. Ahora sí que depende de lo que tú quieras. Realmente no hay tantos hoteles por acá, ya que el Maito, como les digo, es muy así, muy tranquilón, ¿no? Es como esa vibra más sencilla, el venir, como les digo, a desconectarte de muchas cosas y realmente ponerle atención a otras cosas, como ahora sí que hacia adentro, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, estoy aquí observando el mar y algo de verdad que mágico, simplemente escuchar las olas del mar, ¿no? Sentir la brisa. Ver toda esta pasadez de lanza de la naturaleza es algo que considero mágico, la verdad. El Maito está en el municipio de Cabo Corrientes, en Jalisco, que por ejemplo, por mencionar algunos lugares, está Yelapa, El Tuito, Maito. Y para llegar, por ejemplo, de Puerto Vallarta, como nos venimos nosotros, son aproximadamente 2 horas y media más o menos. Ahorita Eric y Luna ya se aventuraron a meterse acá a la orillita. Ya se metieron al mar. Ya nos dio una pequeña revolcada. Sí, pero ahí en la orillita. Y eso que estamos en la orillita, es que está muy bravo. Es que es mar abierto. Sí, pero ay, se siente tan rico sentir el mar, pues la arena. Está muy bonito aquí. Estoy viendo un chiquitín, un niño, pero ya se metió hasta adentro. Pues ya tiene la experiencia. Sí, ¿no? Mis respetos. ¿Cuál es tu sentir acerca de Maito, lo que has conocido hasta ahorita? Es que son esos lugares que te desconectan de todo, para conectarte con todo. Es como bonito porque no hay señal,
no hay televisión en la habitación. Y para llegar acá es un camino largo. Bueno, depende de dónde estés, pues, pero es como una metáfora de la vida que vale la pena llegar y conocer. El camino, que es hermoso también, es parte de ese trayecto. Y llegas aquí y te conectas totalmente, sí, con este mar, con la arena. O sea, no necesitas mucho para sentirte bien. Y creo que eso es lo bonito de acá. El rinconcito. El rinconcito. Bien bonito porque... Le hace honor a su nombre, ¿verdad? Sí, es un rinconcito así en medio de este lugar tan bonito, Maito. Que aparte el señor y su sobrina que nos están atendiendo, bien amables, bien lindos. Es rústico y es muy, pues sí, digamos, ecoturístico porque no hay casi plástico, todo es como reciclado. Se siente un ambiente muy bonito. Sí, la verdad, como comentaba Erika, el trayecto final más que nada, bueno, al inicio son puras curvas, ¿no? Pero del Tuito hacia el Maito ya son curvas, pero hay mucho hoyo, entonces ahí empieza a haber detalles. Hasta una vaca ahí nos tocó en el camino a saludarla. Sí vale totalmente la pena y pues aquel lugar que sea increíble no es difícil llegar, ¿no? O meta o proyecto o cualquier cosa en la vida que esté chingona, pues hay un trayecto, digamos, complicado, entre comillas, pero pues es lo que le da el sentido también a las cosas, ¿no? Entonces, para llegar acá a Maito es como el trayecto que debes de pasar. Ahora sí que tú decides si es algo para ti o no, si te interesa, viendo las imágenes dices, ¿sabes qué? Estaría suave conocer Maito, que esto, que el otro, o no, simplemente a mí no me late tanto, pues ya es cuestión de cada quien. La verdad a nosotros nos está encantando más que nada por que no hay señal, pues te lleva a estar muy desconectado de eso, ¿no? De las redes sociales, estar como más simplemente contemplando y disfrutando el momento, pasándolo acá en familia, contigo mismo, pensando, reflexionando, te traes un libro, lo lees, entonces es mucho así Maito. Seguiremos descubriendo este gran lugar Maito, que está bien suave. Por ejemplo, en el hotel hay wifi, pero realmente la señal es muy baja, lo cual lo hace más interesante ya que pues no tiene la necesidad, ¿no?, de estar checando que los mensajes o que las redes sociales. Entonces te invita más bien mucho hacia eso Maito, a desconectarte neta por un fin de semana, por unos días, de todo eso, también del trabajo y de tu día a día, y pues venirte acá a conectar con toda la maravillosa naturaleza y contigo mismo. Y la verdad es que estar como alejado de las redes sociales por un ratillo te desintoxica, ¿no? Se siente bien como esta parte de, ay, me tengo que meter a ver qué novedades hay o qué esto, que el otro. Aquí pues no, como la señal es tan baja, ¿no?, tanto de tu celular, de plano no hay. La del hotel es muy bajita, que batallas para entrar a una página, entonces ya mejor ni te metes, entonces mejor ya neta disfrutas de lo que realmente vale la pena, ¿no? ¿Verdad? Ya quiere grabar también. Ven, vamos a grabar. Ven. Pues disfrutas de otras cosas que normalmente a veces ya no nos permitimos por estar todo el tiempo ahí. Ahora sí que atrapados en las redes sociales, que la neta a mí me encanta, ¿no? También es parte de mi trabajo en YouTube. Es una red social para mí muy importante, pero pues también a veces equilibrarte en ese sentido, como reiniciarte. La mujer empanizada. Y ahorita ya nos metimos acá, mañana a gusto en la habitación. Ahorita estamos aquí en el balconcito donde se aprecia acá el mar de Maito. La verdad es que sí, acá andamos Luna y yo disfrutando de ese paisaje hermoso. La verdad que ese hotel está bien a gusto. Para lo que se viene acá, la neta, relajarte, pasarla suave. ¿Te quieres bajar? ¿Cómo? Pues pides, a ver, te ayudo. El clima, la neta, también está bien a gusto porque corre un vientecito bien rico, combinado con ese calorcito húmedo no tropical, entonces está bastante suave. Chequen, esta es la vista que se tiene desde el cuarto. De hecho, por allá te bajas y literalmente ya estás casi en el mar, en la parte donde andábamos ahorita. Ahorita le vamos a entrar a la comedera, ya que este lugar tiene un restaurante, también como un barecillo, pero no tienen un menú como tal, por lo que he visto. Ahorita vamos a preguntar bien cómo está todo el menú que tenga. Me parece que ellos preparan un menú de desayuno, otro de comida y otro de cena, entonces tú vas, ves si te gusta lo que hay y demás. Entonces ahorita vamos a investigar qué hicieron el día de hoy para entrarle a la comedera. Continuamos.
Muchos podemos querer, pocos sabemos amar. Hay una que me gustó mucho por acá. Déjense las muestro. Esta frase me gustó mucho. Amor, respeto y cariño no se compra, se gana. No envidies el éxito, imítalo. Masajes, relajantes, terapéuticos. El mejor lugar del mundo es donde te la pasas mejor. Te amamos, mi amor. Pues por acá ya preguntamos, ya nos explicaron que hacen diario desayuno y cena. Entonces, por ejemplo, hicieron de cena milanesa de pollo empanizada con puré de papa y ensalada por 140 pesos. Están esas opciones por acá y también el bar, donde tienen pues desde cervecita, refrescos, aguas. Entonces... ¿Te quito tus guaraches? Ok. Esta muchacha la primera vez que se sube una hamaca que parece que Nació en uno. nació en una. Está tan a gusto frente al mar. Ya nada más. Pues ya terminamos de comer, cenar, la neta, bien delicioso. El menú de hoy fue puré de papa, milanesa de pollo, ensaladita, bastante rico. Y pues bueno, como hace rato platicamos, ellos hacen desayuno y cena, le van variando cada día. Entonces anotan en el pizarrón que tienen ahí, ¿no? Que hoy va a haber esto, que esto y el otro, y así lo van anotando ahí en el pizarrón. El menú del día de hoy fue ese, la neta, bastante rico. Fue nuestra comida cena, entonces nos costó 140 pesos. Ahí está esa opción aquí en el rinconcito, a gusto. También algo bien interesante es que en cierta época del año liberan tortugas por acá en Maito. Eso va a estar bien lindo. Era lo que yo siempre esperé. Era lo que siempre imaginé. Oh, cada que te veo soy feliz. Tu recuerdo siempre está en mí. Oh, dame solo un beso, amor, que sin ti no puedo respirar. Dame todo, quiero tu calor, que me muero sin ti. Se ve que sí le sabes a la cerveza, ¿eh? No te gusta nada. Salud. Pues acá andamos tomándonos una cervecita para relajarnos todavía más, aprovechando Salud. que Luna ya se durmió un ratillo. Está aquí arribita ya dormida en la cuna. Entonces nos relajaremos todavía más con esa cervecita Salud. para descansar ahora así como un tronco. Y pues ya darle mañana lo que viene. Otro día muy emocionante también. Qué rico. Salud. Enfrentito del mar aquí. Hay unas palapas bien a gusto aquí en el hotel El Rinconcito. Aquí. Literal hemos estado en este pedazo todo el día. No ha hecho falta nada más. Aquí comimos, cenamos. Ahorita estamos tomándonos la cervecita.
Pasamos la tarde aquí con Luna, nos metimos ahí como a la orilla del mar. Luna aquí jugó en la arena un buen rato, ¿qué más? Luego en la hamaca. Cantamos también, hay una canción Sí. que bueno, si esa canción les interesa, esa canción es de un proyecto que tengo yo, que se llama Arturo X Garza, la pueden buscar así en cualquier plataforma digital, Spotify, en YouTube, ahí está el video bien suave que grabamos en Sayulita, un lugar también súper lindo. Y pues bueno, continuamos, ¿va? Salud. Continuamos. Está bien a gusto aquí, con los foquitos, la luna por allá, queriéndose asomar, Enfrente del mar. enfrentito. ¿Se escuchan las olas? Sí, la neta es que Hotel El Rinconcito, súper recomendado. La hemos pasado, ¿verdad? Qué bien a gusto. Sí. Siento que hace mucho no me sentía así, como con una paz, por así decirlo, que no sé ni cómo describirla, ¿no? Como todo está bien, como todo tranquilo. También el lugar te transmite como esa vibra, ¿no? Las personas que están aquí, como son bien amables, sí, ¿verdad? todo es como calma y Siempre te han preguntado, tranquilidad. ¿todo bien? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Como si fueran tus compas, así tal cual. Volteas a verlos, te sonríen. Sí, muy amables. Sí, la neta. Y estamos ahorita en este espacio donde hemos estado prácticamente todo el día. Como hace rato platicamos, no hay mucho que hacer por acá. Y es parte del encanto, ¿no? Que no haya tanta distracción, ¿no? De tecnología, de cosillas que hacer de repente en ciudades, que también está bien padre, también está súper suave, somos súper fans de eso, pero lo que venimos buscando el día de hoy, la neta, eso, ¿no? Como desconectarnos de todo. Como lo dije hace rato, hasta de las redes sociales. Te invita mucho ese lugar a eso. ¿Tú cómo te has sentido al respecto de desconectarte de esa manera? Ah, muy bien. La verdad que, bueno, yo no suelo pasar tanto tiempo en las redes sociales, pero... O sea, yo sí o que nada. Pues un poco más. Ya. La tecnología, creo, nos brinda muchas cosas positivas. En las redes sociales y todo. Sin duda. Yo creo que también el exceso, pues tal vez hace que no te conectes contigo. Que tal vez estés como muy al pendiente de lo que está pasando afuera y poco de lo que está pasando adentro. Y no es que esté mal, está bien. Solo que creo que este tipo de lugares sí te invitan a tener una introspección, a estar conectado también con la naturaleza y en agradecimiento y no estar tanto al pendiente de qué está pasando un poco en el ámbito social. Y se agradece mucho que haya estos espacios, la verdad, porque creo que te conecta a lo sencillo de la vida, a lo simple, y me he estado dando cuenta que realmente no necesitamos mucho para pasarla bien. Eso es lo que estoy disfrutando, y aparte que tenía muchos años que no me tomaba una caguama y la verdad es que me remontó a mis años universitarios. No sé, estoy muy agradecida, pasándola muy a gusto aquí. Pues salud. Salud por este bello presente. Sí, la neta, yo no sabía qué esperar de este lugar. De hecho, ni siquiera hice muchas expectativas. Vi algunos videos, ¿no? Para ver qué hoteles recomendaban y demás, y cómo llegar y todo eso. Pero la neta, siento que hace mucho no me sentía así como lo comenté hace rato. O sea, realmente es un lugar que tiene eso que estaba buscando, ¿no? Como relajarme, sentir esa como paz, ¿no? El mar, esa tranquilidad, ¿no? Como todo eso que sientes aquí en Maito. La verdad es que me encantó, ¿no? Es como una desconexión neta muy profunda y un lugar que definitivamente se ha vuelto de mis favoritos. Me recuerda mucho a Holbox. Una vez fuimos Eric y yo y me recuerda mucho a eso. Todavía este lugar siento que es más así, ¿no? Holbox es una isla y te desconectas muy fuerte, pero hay más movimiento. Acá está todavía más deshabitado y sin tantas distracciones, por así decirlo, que creo que también son bendiciones las distracciones que el cine, que la televisión, que la tecnología, que bla, 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 ¿no? Un montón de cosas. Pero cuando te quitan todo eso de una manera muy amable, como este lugar con playa, con una cervecita, pues, que yo tengo todo el día sin checar el celular, no, el WhatsApp ni siquiera abre, ¿no? Ni siquiera se conecta. Nos hemos dedicado simplemente a estar aquí con esta lente, pues a grabar todo lo que hemos estado viviendo el día de hoy. Como bien decía Erika hace rato, vivir los momentos, ¿no? O sea, creo que al final es lo único que tenemos, este momento. Ya mañana es otro día, ayer ya pasó, entonces enfocarnos, ¿no? Ahorita estamos tomándonos una cervecita, estamos escuchando las olas del mar. Ahorita vino un vato como a saludarnos, a invitarnos allá a pasar con ellos que están ahí, se ve que pasándolo ahí en suave con su perrito. Con esta energía, ¿no? Entonces, la verdad es que nos encantó Maito. Espero que a través de este video hayan visto más o menos cómo es. Sí, la verdad la carretera para llegar tiene sus detalles, pero vale totalmente la pena.
y la neta no tiene precio, ¿no? Estar aquí frente al mar escuchando el vaivén de las olas, dormir con eso, amanecer con eso, entonces me encantó Maito. Acabamos de despertar con este sonido del mar acá en Maito. La verdad, lugar bien hermoso. Y pues bueno, hoy continuamos otro día con otra nueva aventura. Vamos a ir a una playa bien bonita, que eso ya lo van a ver en el próximo video para que estén atentos a este canal, se suscriban, le den like, comenten. Todo eso es muy importante, se vale un montón, se agradece de verdad de corazón. Y pues bueno, sin más, que tengan un lindo día, nos vemos en un nuevo video con una nueva aventura. Gracias por haber visto este video, saludos y bendiciones.